En la sierra de Oaxaca, donde los cerros huelen a copal y a tierra mojada, vivió durante 28 años una mujer que entendía el lenguaje de los árboles. Su nombre era Remedios Tlacotempa. 65 años, manos fuertes como raíces de encino, pelo gris recogido con un cordón de lana. Había llegado al rancho La Corona viuda joven, con una hija pequeña en brazos. El dueño de entonces era el padre de don Cipriano, un hombre callado que respetaba la sierra. Bajo su mando, Remedios aprendió el oficio de los árboles. 28 años, 28 temporadas. Cuando el padre murió, el rancho pasó al hijo. Y el hijo era otro tipo de hombre. Don Cipriano Argueta no amaba la tierra, la usaba. Había estudiado administración en la Ciudad de México y había vuelto convencido de que el campo era un negocio mal administrado. Arrancó los cafetos viejos, compró maquinaria, transformó el rancho en números. Remedios, le dijo un día sin levantar la vista de su tableta. Usted trabaja bien, pero trabaja lento. Aquí necesito gente que produzca, no que escuche los árboles. Lo dijo con comillas en la voz, con esa ironía pequeña y cruel que usan los que saben poco para disminuir a los que saben mucho. Remedios lo escuchó y no respondió. Siguió su camino hacia la hilera de moreras que crecía al fondo del rancho. Las moreras que nadie más cuidaba porque a nadie más le importaban. Hasta que llegaron los gusanos. Fue en la temporada de lluvias cuando aparecieron por primera vez. Gusanos blancos, gordos, del tamaño de un dedo, que se instalaron por cientos en las hojas de las moreras del fondo. Remedios los encontró una mañana mientras revisaba la hilera. Estaban ahí, quietos y voraces, comiendo con una calma que no tenía nada de plaga. Los miró un momento. Se agachó, tomó uno con cuidado entre los dedos. Era suave, frío, con un brillo nacarado en el lomo que le llamó la atención. «Tú no eres de aquí», murmuró. «¿De dónde vienes?» El gusano no respondió, naturalmente, pero tampoco se retorció ni intentó escapar. Se quedó quieto en su palma como si supiera que no estaba en peligro. Cuando don Cipriano los vio, fue directo al teléfono. «Remedios, llame al agrónomo. Hay una plaga en las moreras. Hay que fumigar antes de que se extiendan al resto». «Con respeto, don Cipriano, yo no creo que sean plaga». Él la miró con esa paciencia forzada que usan los que creen saber más. «Son gusanos comiendo mis árboles. ¿Cómo no van a ser plaga?» «Los pájaros no se los comen. Eso me dice algo». «Los pájaros no pagan el rancho, Remedios». Llamó al agrónomo. El agrónomo llegó, revisó y recomendó fumigación preventiva. Don Cipriano ordenó aplicarla esa misma semana. Remedios pasó esos días con el estómago apretado, mirando los gusanos. Algo en ellos no la dejaba tranquila. La manera en que se movían, el color del lomo, el hecho de que aparecieran solo en las moreras, solo en esas moreras viejas que nadie más tocaba, como si supieran exactamente dónde estaban. La noche antes de la fumigación, tomó una caja de madera vieja del almacén, hizo agujeritos con un clavo y recogió a mano, a la luz de su linterna, tantos gusanos como pudo. 200, quizás 300. Los acomodó con hojas frescas de morera dentro de la caja, cerró la tapa y los guardó en su cuarto. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que lo tenía que hacer. A la mañana siguiente, mientras el agrónomo preparaba la mochila de fumigación, don Cipriano llamó a Remedios a su oficina. Ella llegó con la caja bajo el brazo. «Remedios», dijo él sin rodeos, «voy a reestructurar el personal. La tecnología de riego ya no necesita a alguien que camine los árboles a pie. Es tiempo de que usted descanse». Ella lo miró un momento. 28 años, dijo no con rencor, sino como quien enuncia un hecho. «Sí, y por eso le doy algo más que nada». Señaló la caja que ella traía. «Esos bichos que rescató son suyos. Llévalos a donde quiera. Y también le doy el acceso a la barranca de las mariposas, ese terreno al norte que no sirve para nada. Un papel firmado es suyo». Uno de los peones que pasaba por el pasillo se asomó un momento y vio la caja. Luego miró a Remedios. Luego volvió a la caja y soltó una risa corta antes de seguir su camino. Don Cipriano sonrió con el mismo gesto que usaba siempre cuando creía que había sido generoso. Remedios miró la caja en sus manos. Adentro, entre las hojas de morera, los gusanos comían en silencio. «Está bien», dijo. «Gracias». Y salió al sol de la mañana con sus 28 años a cuestas y una caja llena de parásitos como único pago. Esperanza llegó ese mismo día con su camioneta vieja a ayudar a su madre a empacar. Cuando escuchó lo que había pasado y vio la caja, no dijo nada al principio.
solo ayudó a cargar las pocas cosas. Ya en el camino, con la sierra bajando a ambos lados y el olor a pino mezclado con tierra mojada, Esperanza preguntó: ¿Por qué te llevaste los gusanos, mamá? Remedios miró por la ventanilla un momento. Porque me hablaban, respondió sencillamente. Esperanza no preguntó más. La barranca de las mariposas era un pliegue profundo en la sierra, donde dos cerros se juntaban y dejaban entre ellos un corredor angosto lleno de humedad y de sombra verde. En octubre, miles de mariposas monarca pasaban por ahí en su migración y se detenían en los oyameles. La gente del pueblo bajaba a verlas. El resto del tiempo, la barranca era silenciosa, húmeda, un poco oscura. No era tierra de cultivo ni de ganado. Era tierra de nadie, de piedra y de helecho y de aire frío. Pero tenía moreras. Las encontró el segundo día. 3 moreras viejas enormes al fondo, donde el arroyo estacional dejaba una franja de tierra oscura. Troncos gruesos como columnas de iglesia y ramas que se extendían como techos verdes. Se paró frente a ellas un buen rato. Por eso vinieron al rancho, dijo. Buscaban estos árboles. Abrió la caja. Los gusanos, que habían estado quietos durante el viaje, se movieron apenas sintieron el olor de las hojas frescas. Remedios los acomodó uno por uno en las ramas. Se instalaron de inmediato, como si hubieran llegado a casa. Pasaron 3 semanas. Remedios durmió en una carpa prestada, luego en una choza que fue levantando con materiales abandonados en los bordes del terreno. Los gusanos comían, crecían, y Remedios los observaba con esa paciencia de quien espera de la naturaleza sin exigirle nada. Fue en la 4ª semana cuando los más grandes comenzaron a buscar los rincones quietos de las ramas y balancearse muy despacio, como midiendo el espacio. Iban a hacer sus capullos. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a las moreras en la oscuridad completa de la barranca, esperando. Y a medianoche, cuando la luna llena apareció por encima del cerro y bañó la barranca de luz plateada, comenzó el milagro. Empezaron todos al mismo tiempo. Como si una señal que Remedios no podía percibir hubiera corrido entre ellos, los gusanos comenzaron a segregar su hilo en el mismo instante. Cientos de pequeños cuerpos balanceándose en movimiento circular lento, tejiendo hacia adentro, construyendo sus capullos con una precisión que hacía pensar en algo antiguo y deliberado. Pero el hilo no era blanco, era plateado. No como la plata opaca de las joyas baratas, era un plateado vivo, frío, con reflejos que cambiaban según el ángulo de la luz lunar, pasando del blanco al azul, al gris pálido en fracciones de segundo, como si el hilo tuviera luz propia. Remedios extendió la mano hacia el capullo más cercano y tocó el hilo con la punta del índice. El hilo no se rompió. Vibró. Un sonido fino, casi inaudible, como la nota más alta de una guitarra punzada muy suavemente, recorrió el hilo de un extremo al otro y se expandió en el aire de la barranca. Remedios retiró el dedo, sin respirar. Luego lo volvió a tocar. El mismo sonido, la misma vibración. El hilo tenía tensión, pero no era la fragilidad del hilo de seda ordinario. Era más como la tensión de una cuerda de instrumento, flexible y firme al mismo tiempo. Viva. Para cuando amaneció, la choza entera estaba envuelta en una red plateada que cubría las paredes, los palos del techo, las ramas de las moreras adyacentes. La barranca entera resplandecía como si alguien hubiera tendido un manto de estrellas entre los árboles. Remedios estaba parada en el centro, con el pelo plateado por la luz del alba, con los ojos llenos de algo que no era lágrimas sino reconocimiento. Llamó a Esperanza. «Baja», le dijo, «tienes que ver esto». Esperanza tardó 40 minutos en llegar. Cuando entró a la barranca y vio lo que la rodeaba, se quedó sin palabras. Caminó despacio, con los brazos pegados al cuerpo para no rozar ningún hilo. Se giró una vez, 2 veces, mirando. Luego sacó el teléfono y tomó fotos. Luego llamó a alguien. «Mamá», dijo con la voz diferente, «yo trabajo con textiles. Sé lo que estoy viendo. Este hilo no existe, o existió una vez y se perdió. Tengo que llamar a alguien en Oaxaca». «Llama a quien necesites», dijo Remedios, «pero primero toma un café». Y sacó del fuego la cafetera de barro que había puesto a calentar antes del amanecer, porque Remedios Tlacotempa, incluso en el día de su vida que lo cambiaría todo, seguía siendo una mujer que servía el café caliente. El contacto de Esperanza era una diseñadora textil llamada Isabel Moreno, que llevaba años investigando fibras naturales endémicas de Oaxaca para su pequeño taller artesanal. Isabel llegó a la barranca al día siguiente con una lupa, unas pinzas y los ojos muy abiertos.
Pasó 3 horas examinando los capullos, midiendo el grosor del hilo, probando su resistencia, observando el color bajo distintas condiciones de luz. Luego se sentó junto a Remedios y le habló despacio. «Lo que usted tiene aquí», dijo, «es una especie de gusano de seda silvestre que yo solo había leído en textos del siglo XIX. Los colonizadores españoles mencionaron una seda de las sierras que los indígenas de Oaxaca usaban para bordados ceremoniales. Desapareció antes de que nadie la documentara bien. Se creía extinta». «¿Qué tiene de especial el hilo?», preguntó Remedios. «La resistencia primero. El hilo ordinario de seda se rompe con relativa facilidad. Isabel negó con la cabeza. «Hice la prueba básica. Este hilo soporta una tracción que triplica la del acero a igual grosor. Y el color no es tinte, es la proteína misma de la seda. Eso significa que no se pierde con el lavado, no se desgasta con la luz, es permanente». Hizo una pausa. «¿Y el sonido?», preguntó Remedios. Isabel la miró. «¿Usted también lo escuchó?». «Fue lo primero que noté. Las fibras tienen una frecuencia de vibración propia muy particular por la estructura helicoidal de la proteína. En la industria textil de alta gama hay diseñadores que llevan décadas buscando una fibra con propiedades acústicas para aplicaciones en moda escénica». Hizo otra pausa. «Remedios, ¿usted sabe cuánto pagarían en París o en Milán por 1 metro de tela hecha con este hilo?». Remedios miró las moreras cubiertas de capullos plateados. «No lo sé», dijo. Isabel respiró hondo. «Yo tampoco, porque nunca ha existido un precio de referencia, nunca ha llegado al mercado. Pero conozco a alguien que puede saberlo». El alguien era una compradora de materias primas para una casa de alta costura italiana llamada Maison Arditi, con sede en Milán. Isabel le mandó fotos y un video esa misma tarde. La respuesta llegó en menos de 12 horas. «Necesito muestras físicas. Puedo estar en Oaxaca la semana que viene». La semana que viene se convirtió en 4 días. La compradora, una mujer de apellido Fontana, viajó desde Milán a Ciudad de México y de ahí en avioneta a Oaxaca. Llegó a la barranca con botas de diseñador y una expresión de escepticismo profesional que se fue deshaciendo lentamente conforme caminaba entre los capullos plateados. Cuando tocó el primer hilo y escuchó la vibración, se quedó inmóvil. Luego sacó el teléfono y llamó a alguien en Milán. Habló en italiano durante 5 minutos. Remedios no entendió las palabras, pero entendió el tono. Era el tono de quien le dice a alguien que lo que estaban buscando existe y está aquí. Cuando colgó, se giró hacia Remedios. «Necesito hablar de un contrato», dijo. Mientras Remedios negociaba con la compradora italiana, a 12 kilómetros de distancia, el rancho La Corona empezaba a morirse. Empezó con las moreras. 3 semanas después de la fumigación, las hojas mostraron manchas amarillas, luego marrones, luego cayeron. El diagnóstico del agrónomo fue claro: botriosferia, un hongo que ataca moreras bajo estrés. La fumigación había eliminado el equilibrio del suelo. Para cuando llegó el diagnóstico, 6 de los 12 árboles tenían el tronco comprometido. 3 estaban muertos. Lo que el agrónomo tardó más en explicarle fue esto: los gusanos no eran plaga. Eran parte del ecosistema de las moreras. Sus excrementos fertilizaban el árbol. Su presencia atraía insectos que controlaban el hongo en sus estadios iniciales. Sin los gusanos, el equilibrio se rompió. Sin moreras sanas, no había seda. Sin seda, no podía cumplir el contrato que tenía firmado con un comprador regional. Y el préstamo que había tomado para la maquinaria necesitaba esos ingresos para pagarse. Así fue como se enteró de todo. Alguien que conocía a alguien le habló del rumor sobre la vieja del rancho y los gusanos de plata. Manejó hasta la barranca sin avisar y encontró a Remedios sentada con Esperanza y con la señora Fontana, rodeadas de documentos. «Remedios», dijo, «esos gusanos eran del rancho». «Eran un regalo, don Cipriano», respondió ella. «Usted me los dio, firmado». El abogado de Fontana levantó la vista un instante y volvió a su pantalla. Don Cipriano lo intentó. Su abogado le dijo lo que siempre les dicen a los que firman papeles sin leerlos. El documento era claro. No había nada que hacer. Y la historia se supo. En el pueblo, en Oaxaca, en los medios que cubrieron la negociación con Maison Arditi. El hombre que echó a su trabajadora más veterana con una caja de parásitos que resultaron ser el textil más cotizado del continente. Don Cipriano Argueta pasó de ser el hacendado moderno al personaje de una fábula. Y no el personaje que gana. El contrato con Maison Arditi fue el primero. No fue el último.
Remedios estableció una condición en todas sus negociaciones. Los gusanos no serían trasladados. La seda de luna solo podía producirse en la barranca de las mariposas. No era obstinación, era conocimiento. El hilo dependía de esas moreras, de esa humedad, de ese aire. Moverlos a un laboratorio era matar lo que los hacía únicos. Los de Maison Arditi lo entendieron sin necesidad de explicación. La primera colección fue presentada en Milán 18 meses después. Una sola pieza, un vestido de noche completamente plateado que, según la iluminación, pasaba del blanco al azul al gris. Cuando la modelo giró bajo los reflectores, el público guardó silencio antes de aplaudir. La palabra que más se repitió entre los críticos fue la más sencilla: vivo. En la barranca, Remedios leyó la nota de prensa que Esperanza le mandó al teléfono. La leyó 2 veces. Luego la guardó en el bolsillo y fue a revisar las moreras. Una tarde, Consuelo, la muchacha nueva que ayudaba con el hilo, le preguntó: «Doña Remedios, ¿cómo supo que los gusanos valían algo?» «No lo supe», dijo ella. «Los escuché. Y cuando algo te habla, lo mínimo que puedes hacer es prestarle atención». El sol bajaba sobre los cerros convirtiendo el hilo de las ramas en luz sólida, en algo que no tenía nombre, pero que Remedios reconocía cada tarde como lo mismo. El trabajo bien hecho, brillando.